Profesor, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad mi grupo se hace presente con la exposición de la Escuela Estructuralista. Bueno, empecemos. La Escuela Estructuralista es una escuela de pensamiento económico formada por psicólogos y sociólogos en 1950. Esta es conocida por el estudio de los problemas que sufren las empresas. Todo ello basándose en pilares como la comunicación y la autoridad. Esta escuela centra su estudio en una determinada rama de las ciencias económicas. Esta corriente de pensamiento tiene como objetivo el estudio de los problemas que viven las empresas, basándose en pilares citados previamente. En otras palabras, esta escuela combina la economía con la psicología y la sociología. De esta forma, trata de dar respuestas con ciencias complementarias que podrían tener relevancia en el estudio de las corporaciones. Siguiendo con la exposición, tenemos las características de la escuela estructuralista. Entre las siguientes tenemos las más destacadas. Se basa en el estudio de la economía de la empresa. Observa los problemas que viven las empresas y ello tratando de encontrar factores que los destacan. Para su estudio implementa además de la economía técnicas relacionadas con la sociología y la psicología. Así se basa en 4 pilares que deben ser estudiados técnicamente de estas otras ciencias. Estos pilares son la autoridad, la comunicación, la estructura de comportamiento y la estructura de formalización. Bueno, ahora doy paso a mi siguiente compañero. Pilares del pensamiento estructuralista. Para el desarrollo de las teorías estructuralistas, los autores de esta escuela de pensamiento basaron estas ideas en 4 elementos comunes que presentan todas las empresas. Elementos que por tanto podían tener algo que ver en el comportamiento de las mismas y por ende en sus éxitos y fracasos. Así pues hablamos de 4 elementos que son los siguientes. Punto número 1. Comunicación. La comunicación entre los integrantes de una empresa, en menor o mayor medida. Esto condiciona el éxito de la empresa. Punto número 2. Autoridad. Todas las empresas cuentan con una estructura, la cual designa la jerarquía en las relaciones que hay entre los miembros de la empresa. Punto número 3. Estructura de comportamiento. Es la forma en la que se comportan los individuos que se encuentran empleados en la firma, así como en la forma en la que se realiza la división del trabajo, y ésta influye en los empleados. Punto número 4. Estructura de formalización. Las reglas y normas bajo las que la empresa se encuentra desarrollando su actividad. En otras palabras, el marco institucional bajo el que deben convivir y trabajar los empleados de la compañía. Continuando con la exposición, voy a dar a conocer la teoría de la escuela estructuralista. Como toda corriente de pensamiento económico, la teoría de la escuela estructuralista se encuentra basada en una serie de pilares que con este caso fueron desarrollados por el reconocido economista Max Weber. Con base en los textos de Weber, los estructuralistas formularon muchas de sus hipótesis. Así pues, esta escuela destaca por el estudio de cómo influye y compone el componente humano dentro de una empresa, basándose en los pilares citados. En este sentido, se investiga cómo las relaciones de autoridad, la comunicación, la burocracia y el exceso de normas. Y es que en una empresa, como en la vida, el ser humano tiene necesidades que pueden ser satisfechas o no por parte de la empresa, y sus responsables cuando estas necesidades no son satisfechas y la dirección no presenta unos intereses alineados con los que le presenta su personal. Pueden generarse conflictos o con serios efectos en el éxito o el fracaso de la propia organización. Ahora doy pase a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el autor principal de la escuela estructuralista. Hubo muchos, pero de los más destacados y el que representa a esa escuela es el autor más conocido como Max Weber. Su nombre fue Maximilian Karl Emil Weber. Nació en Erfurt, Alemania, el 21 de abril de 1864. Fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Falleció en Múnich el 14 de junio de 1920 a causa de una neumonía. Cedo la palabra al siguiente expositor. La escuela estructuralista en Latinoamérica. En este sentido, la escuela estructuralista en Latinoamérica es aquella corriente de pensamiento que considera que los problemas que sufre la región latinoamericana son ocasionados por el mal funcionamiento del sistema
en el que nos desarrollamos. Para resolver los problemas de la región, por tanto, los estructuralistas consideran que es necesario abordar reformas y cambios estructurales que, en este sentido, permitan el correcto funcionamiento de estas economías, eliminando a su paso el componente funcionamiento de estas economías de modelo menos dañino para la región. Gracias a la aparición de esta corriente, se desarrollaron iniciativas como la creación de la CEPAL, es decir, la Comisión Económica para las Américas Latinas y del Caribe, creada en 1948 por la Organización de Naciones Unidas. Los aportes a la administración. Sus aportes fueron muy importantes, pero reconocidas 20 años después. Dentro de ellas encontramos los tipos de sociedad, que hace una división clara de las sociedades, indicando que dentro de ellas siempre existirán preferencias, y los tipos de autoridad, que considera que hay quienes pueden ejercerla y quienes no, y las clasifican en tres: la legal, la carismática y la tradicional. La legal es la que establece la ley, y la carismática es el que determina por el carácter personal, y tradicional, determinada por el estatus que se ocupa. Doy pase a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre orígenes de la teoría estructuralista. Primer punto. Se originó gracias a la oposición que surgió entre la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas. Esto hizo necesaria una posición más amplia y comprensiva. La teoría tradicional nos habla que el conocimiento es un conjunto de proposiciones relacionadas entre sí, mientras la teoría de las relaciones humanas es una teoría que indica que la parte más importante y destacada es la humana. Y es por eso que nace la teoría estructuralista como punto fortificado. Punto número 2. La necesidad de visualizar la organización como una unidad social grande y compleja, en donde interactúan los muchos grupos sociales que comparten alguno de los objetivos de la organización. ¿Con qué fin? Con el fin de alcanzar sus cometidos. Punto número 3. La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y repercusiones en el estudio de las organizaciones. El estructuralismo tuvo fuerte influencia en la filosofía, en la psicología, en la antropología y en las matemáticas, como en muchos otros campos. De un modo u otro, influyó también en la presentación al hombre con las siguientes características de personalidad para tener éxito, como tener flexibilidad, paciencia frente a los problemas y el deseo de realización, de superación. Punto número 4. Se originó también este origen de la estructura gracias al nuevo concepto de estructura. El concepto de estructura ya era muy antiguo. Se centraba en los principios de la historia de crear o animar el logos como una unidad estructural. El logos proviene del griego, que significa palabra, y es la representación visualizada de una marca en cuanto meditada, reflexionada y razonada. Cerramos este tema concluyendo que en la administración hay muchos exponentes que dedicaron su vida al estudio de las organizaciones en las sociedades en búsqueda de un modelo perfecto. Muchos de ellos crearon teorías, las cuales siguen vigentes hasta ahora en la actualidad. En este tema, escuela estructuralista, al analizarlo, nos ayuda a entender cada una de las ideas, teorías, pensamientos de aquellos que son parte de ella. De grosso modo, la escuela estructuralista pretende equilibrar los recursos de la economía y la empresa,
prestando atención a los aspectos de autoridad y comunicación. Esta corriente aparece a finales de los años 50 como consecuencia de la baja productividad, ya que en las corrientes científicas habían tomado en cuenta a la productividad o al personal, pero en forma aislada, y está integrada por psicólogos y sociólogos que estudian el comportamiento humano. Muchísimas gracias y cerramos la exposición.